Good morning. My name is Martin Estrada. I'm the United States Attorney based in Los Angeles. We're here today with our law enforcement partners to announce federal criminal charges related to the death of the actor Matthew Perry. Following Mr. Perry's death in October of last year, law enforcement, my office, and our partners represented on this stage began an in-depth, wide-ranging investigation. This network included a live-in assistant, various go-betweens, 2 medical doctors, and a major source of drug supply known as, quote, the ketamine queen. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de una noticia que ha salido a la luz hace muy pocas horas, y son las detenciones que se han llevado a cabo en Los Ángeles por la muerte del actor Matthew Perry. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El pasado 15 de agosto, la policía de Los Ángeles desveló durante una rueda de prensa que habían detenido a 5 personas vinculadas con la muerte de Matthew Perry, el popular actor de la serie Friends. Recordemos que el 28 de octubre de 2023, Perry, de 54 años, fue hallado sin vida por su asistente en su casa de California. Según varios medios, estaba boca abajo flotando en una bañera de hidromasaje. En un primer momento, la autopsia determinó que el actor falleció por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico con propiedades psicodélicas. Debido a esto, el forense calificó la defunción de accidental, ya que el actor la estaba tomando en infusiones contra la depresión. Perry tenía un amplio historial de adicciones y depresión que se remontaba a la época de la grabación de Friends y que le llevó a entrar y a salir de varios centros de rehabilitación. Gracias a un análisis más profundo, se descubrió que la cantidad que Perry tenía de esa sustancia en su organismo equivalía a la que se utiliza en una anestesia general para una intervención quirúrgica. El ahogamiento y otros factores de salud, como una enfermedad de las arterias coronarias y el efecto de un medicamento contra los opiáceos, fueron elementos que contribuyeron a su fallecimiento, pero no lo causaron. Tras conocer los resultados, el forense recalcó que el último tratamiento que recibió Perry una semana y media antes de su muerte no podían explicar los altos niveles de ketamina que tenía en su sangre, sobre todo porque este fármaco se metaboliza en unas horas. A partir de aquí, los agentes tiraron del hilo y junto con la DEA, la agencia federal que actúa contra el tráfico de sustancias, buscaron posibles pruebas, además de cómplices o suministradores. Finalmente, llegaron a lo que el fiscal del distrito definió como una amplia red criminal encubierta. Hoy anunciamos cargos criminales federales en conexión con la muerte del actor Matthew Perry. Nuestra investigación ha revelado una gran red criminal responsable por el tráfico de ketamina en grandes cantidades. Esta red incluía a un asistente personal para el señor Perry, 2 médicos y una narcotraficante conocida como la reina de la ketamina. Los principales acusados son el Dr. Salvador Plasencia y los traficantes Eric Fleming y Jasmine Sanga, esta última conocida como la reina de la ketamina. Estos, junto con el Dr. Mark Chávez y el asistente de Perry, Kenneth Ibamasa, se confabularon para obtener y vender la sustancia al actor. De hecho, se ha sabido que su asistente se encargaba de administrar la ketamina de manera continuada sin tener ninguna preparación médica. Esta práctica siguió hasta el día de la muerte de Perry. Los arrestos se realizaron a lo largo de las últimas semanas, pero no habían trascendido hasta ahora. Hemos archivado cargos federales contra 5 acusados. Estos acusados vendieron ketamina al actor Matthew Perry y vendieron ketamina en grandes cantidades, 70 viales de ketamina. Estos acusados sabían que lo que hacían era muy peligroso. Hablaban en palabras codificadas.
Estos acusados sabían que lo que estaban haciendo causaba un riesgo al señor Perry. Por supuesto, dos de ellos eran doctores, médicos. Pero, sin embargo, estos acusados siguieron vendiendo ketamina al señor Perry. A estos acusados les importaba más el efectivo que la vida humana. Según el fiscal, este grupo ha sido acusado de sacar grandes cantidades de dinero al actor para ofrecerle la sustancia, aun sabiendo de sus problemas. También habló del intercambio de mensajes que tuvieron los médicos en septiembre de 2023, donde uno de ellos decía lo siguiente: me pregunto cuánto más va a pagar este imbécil. Vamos a comprobarlo. Defendant Placentia knew what he was doing was harming Mr. Perry. He had spoken to another patient in mid-October 2023, and he told that patient that Mr. Perry was spiraling out of control with his addiction. Nonetheless, Defendant Placentia continued to offer ketamine to Mr. Perry. Defendant Placentia saw this as an opportunity to profit off of Mr. Perry. He wrote in a text message in September 2023, quote, I wonder how much this moron will pay. Un mes después, Perry falleció y aunque los médicos borraron las conversaciones, los agentes pudieron recuperarlas. After Mr. Perry died, these defendants tried to cover up what they'd done. On October 28th, after reading news reports of Mr. Perry's death, defendant Sonia wrote a text message to defendant Fleming saying, quote, delete all our messages. El doctor Placentia, contando con las entregas que le facilitó su colega Chávez, se convirtió en uno de los proveedores de viales de ketamina para el actor. En las semanas previas le facilitó más de una veintena de esos recipientes, por los que cobró $55,000. La implicación de todos ellos se ha visto reforzada por sus intercambios de mensajes. En esas comunicaciones, los botellines de ketamina recibían el nombre de Dr. Pepper, un refresco con gas. Los cargos incorporan además la muerte de otra persona que en la causa se cita con las iniciales CM, un caso de 2018 que se ha esclarecido a partir de estas pesquisas. Esto se debió a que en la casa de Jasbeen Sangha encontraron un verdadero escondite de sustancias prohibidas y documentación. En el auto de procesamiento también se confirma que Placentia intentó engañar a los investigadores sobre su tratamiento a Perry. El fiscal recalcó que aportó documentación falsa en la que había una prescripción médica para el actor de 60 miligramos. Likewise, after Mr. Perry's death, defendant Placentia falsified medical records and notes to try to make it look like what he was doing was legitimate. It was not. En los días previos a la defunción, hubo una venta de miles de dólares de ketamina para el actor. En una de las ocasiones, Perry se quedó congelado ante la potencia de la dosis que le inyectó su asistente, motivo por el cual Placentia le advirtió que no tenía que poner tanta cantidad. Se sabe que su asistente le puso más de 20 dosis en las 4 jornadas previas al día de su muerte. We filed numerous federal charges against the 5 defendants. These charges include conspiracy to distribute ketamine, distribution of ketamine resulting in death, maintaining drug-involved premises for that drug-selling emporium the defendant Sonia had, altering and falsifying records related to a federal investigation for those false medical notes and records that defendant Placentia made, and multiple other drug trafficking counts. Of course, the defendants are presumed innocent until proven guilty. The penalties these defendants face are very significant. With regard to defendant Placentia, the statutory maximum sentence he faces is 120 years in federal prison. With regard to defendant Sonia, the statutory maximum she faces is life imprisonment.
Tanto Sanga como Plasencia han sido procesados y se han declarado no culpables. Un juez ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Sanga y fijó fianza de Plasencia en $100.000. Sus juicios están previstos para octubre. Por su parte, el asistente de Perry, el traficante Eric Fleming y los médicos han llegado a un acuerdo con la fiscalía y se han declarado culpables de los cargos. Se cree que a finales de agosto serán procesados. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.